Buenos días, jóvenes. Bueno, hoy quiero empezar la clase con esta pequeña comparación entre lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo. Básicamente lo que es cualitativo, bueno, tiene un origen más enfocado a ciertas propiedades que se le pueden dar a ciertos elementos o a ciertas situaciones o objetos que, pues, si bien estas propiedades tienen ciertas características, o tienen una descripción, no tienen una naturaleza numérica, no pueden ser clasificados, al menos, al menos no dentro de un rango numérico. Entonces pueden ser ordenadas, pero no tienen en sí mismo un orden natural. Y bueno, pues describen propiedades de ciertos objetos, individuos, entidades o estados, o simplemente pues alguna propiedad de algún elemento. Estas son las cualitativas. Ahora, las cuantitativas son muy similares, son ciertas características, ciertas propiedades, pero estas tienen un origen naturalmente numérico. Quiere decir que, bueno, esto está enfocado directamente al conteo. Entonces nos quedamos con esto. El cualitativo habla sobre estas propiedades no contables de algún elemento, y las propiedades cuantitativas son las propiedades numéricas. Y bueno, estas sí se cuentan. ¿Por qué empiezo con esto en la clase? Bueno, porque vamos a empezar con los diferentes tipos de gráficas. Y estos dos elementos nos sirven, estas dos definiciones nos sirven para identificar eh, qué gráfica concuerda con qué tipo de variable estamos trabajando. Bueno, como nos dice aquí la redacción, los diferentes tipos de gráfica que se pueden usar para representar las observaciones de un determinado problema y la selección de este tipo dependen de la variable en estudio o de la variable que estemos estudiando. Si la variable en estudio es del tipo cualitativo, los gráficos recomendados son, bueno, estas son recomendaciones, no son absolutos, pero bueno, se pueden tomar en cuenta porque ciertos tipos de gráfica concuerdan mejor con ciertos tipos de variable. En este caso, los de tipo cualitativo concuerdan con los gráficos de barras, los gráficos circulares o de pastel, los gráficos de anillo, los cartogramas, que son, bueno, pues como mapas, y los pictogramas, que son unas representaciones un poquito más visuales, como si fueran pequeños dibujos en nuestro gráfico. Y bueno, si la variable en estudio es de tipo cuantitativo, los gráficos que podemos usar para su representación gráfica son el diagrama de tallo y hojas, lo vamos a ver más a profundidad un poco más adelante, los gráficos de líneas, los histogramas y los polígonos de frecuencia. Entonces, bueno, esta es una división recomendada para los diferentes tipos de gráfica. Como ya lo dije, bueno, pues es recomendada, entonces no es absoluto, pero notarán cuando vayamos viendo los tipos de gráficos que tienen ciertas características que concuerdan mucho con su tipo de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa. Eh, y bueno, tenemos todos estos tipos de gráficas. Nos queda como tarea buscar en internet un ejemplo de cada uno de estos tipos de gráfica, ver cuál es su forma, cuáles son sus elementos. Y bueno, pues básicamente la tarea es el ejemplo de cada una de estos tipos de gráficas. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de gráficas. Ya más adelante veremos una descripción completa de cada uno de estos, en qué casos aplica, en qué casos no aplica, cómo se pueden modificar, cuáles son las partes de los gráficos. Pero hasta ahora nos quedamos con esta pequeña introducción y esta tarea. Ya saben, si hay alguna duda por el grupo, y nos veríamos la siguiente clase.